Hola, ¿qué tal amigo y amiga? Quien les habla, su hermano Pablo José Romón Pacheco. Es una bendición estar compartiendo con usted la palabra de Dios. Hoy quiero, mi amigo y mi amiga, enseñarle el camino hacia Dios. Y sabemos que el camino que nos conduce a Dios es el poder de la oración. Actualmente, cuando las personas comprenden que el Espíritu Santo está en su corazón, es ese sentir del propio Espíritu Santo que se está moviendo en el corazón de aquella persona. Está moldeando ese corazón, lo está limpiando espiritualmente. Y eso está tratando, según la entrega que tú hagas con Dios espiritualmente. Y nosotros por lo menos entendemos que la oración nos comunica, nos acerca, nos proporciona un beneficio espiritual, digámoslo de esa manera. Y es entonces cuando muchas personas son atacadas por X circunstancia y empiezan a abandonar de una manera que no se explica, y aquella situación se torna un problema, un conflicto. Y mi amigo, mi amiga, nuestras preocupaciones mundanas, para así elevamos a un plano superior, a una dimensión espiritual donde está Dios. Y si el ser humano practica esta relación con Dios de forma constante, entonces esta persona ha nacido con Dios. Y en Mateos capítulo 6, del versículo 5 y 6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Amén.
Y un día, cuando el ser humano fue consciente de haber recibido de Dios la facultad, el don de Dios en su propio corazón, todas estas cosas podían ser semejanzas de nuestro Señor Dios. Y cuando su mente comienza a percibir, a recibir la grandeza de Dios, de lo que usted se encuentra rodeado o rodeada, entonces ahí mismo es cuando el hombre empieza, hay un comienzo, una búsqueda, una actitud de buscar a ese Dios. Y persistimos y sabemos que es un Dios que existe aunque no lo veamos, y que sin su ayuda, sin su amor, sin su gracia, sin su poder, no hubiera manifestado ningún poder, ni hubiese sido posible la perfección de lo que Dios ha creado y de lo que realmente somos nosotros y de lo que nos rodea. Y entonces quiso Dios comunicarse y que podamos nosotros comprender que sin esa comunicación, pues nuestra vida no adelanta nada. Su corazón seguiría sintiendo un gran vacío si no hay una relación, una comunicación directa entre Dios y la propia persona. La oración te permite que tengas conexión, es hablar con Dios. La oración nace en el corazón de cada persona y la propia persona puede cuestionar su soledad o la plenitud, aun cuando estuviera rodeado de miles de personas. Es entonces cuando comienza realmente la búsqueda y el conocimiento de lo espiritual. La gran mayoría de las personas quieren vivir en un sistema sistemático, llevados por un, ¿cómo podría decirte? Conducidos por el día, por el tiempo, por el sistema, por algo ideológico, por algo vacío, pero realmente nosotros necesitamos ese alimento espiritual. Nosotros necesitamos recargar con el poder de la oración, y eso nos conecta espiritualmente
con Dios. Y hay muchas confusiones entre el humano y personas que por sus comportamientos, por sus frutos, por su manera de pensar, su actitud, su ego, y por ellos observamos que no se encuentran capacitados para vivir bajo la gracia divina, bajo una actitud de fe. Y sabemos, mi amigo, mi amiga, que de quien proviene nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente, precisamente es para percibir y conocer a Dios. Nosotros tenemos esa inmortalidad. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Dios es espíritu, el diablo es espíritu. Y las personas quieren vivir una vida sistemática, o sea, como una fuerza activa, digámoslo así. Y no es así, mi amigo. El espíritu que está dentro de ti se reprime, se estrangula y necesita el poder de la oración, necesita el alimento espiritual, necesita que recargues. El orar es abrir el canal espiritual del alma para que puedas llenar de una manera exquisita, de una manera espiritual, y puedas traer para tu alma, para tu espíritu, para tu corazón, espiritualidad. Y aquella espiritualidad que antes carecía, te conducía a una confusión, te llevaba a estar vacío, a no entender el gozo de la salvación, a no entender la fe sobrenatural, la fe espiritual, el poder de la oración. Y así Dios pueda transmitir el sentimiento de su espíritu, y con toda acumulación y sensación y experiencias y deseos. Y además, mi amigo, la persona, al él poder empezar a relacionarse con Dios por medio de la oración, entonces ahí empieza a haber una conexión de fe. Ahí se empieza a encontrar una verdadera experiencia, porque empieza a haber una relación personal e íntima entre Dios y la propia persona. Y el que ya no abandona porque su propio espíritu encontró la respuesta de Dios y sintió su amor. Y es por eso, mi amigo, que no existe un tipo de oración superior a otra, como tampoco hay mejores o peores, o peor. No, mi amigo.
La oración no es un fin encima, sino un medio para establecer nuestra conexión con Dios y con su amor. Si Dios es capaz de transmitirnos su energía divina a través de la oración, y no podemos relacionar, confundir lo indiferente o la religión o la afiliación que hay espiritual de la persona que ora, porque la oración te lleva a otro nivel y lo importante es el efecto que la oración tenga en cada persona y de la manera como aquellas personas se conducen y se eleva su nivel espiritual y aquella persona recibe, se provee de paz a su propio corazón, a su propia vida, se llena de amor. Esto es la comunicación con Dios y es una comunicación que se hace efectiva, y nosotros muchas de las veces tenemos que saber diferenciar una cosa con otra. En Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante, aleluya, dice Santiago: ¿estás entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y en el versículo 15 dice: y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, versículo 16, por tanto, confesaos vuestros pecados los unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Ahí está la respuesta, el poder de la oración, el secreto de la oración. Y en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16, aleluya, vamos a leer 1 de Juan, capítulo 5, del versículo 14, 15 y 16. Vamos a leer la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea,
Dios va a recibir tus peticiones a través de la fe, a través de una actitud. Y si no confías, si no tenemos confianza en Él, si no tenemos actitud, si no sabemos lo que estamos haciendo y cuál es el propósito y el poder de la oración, entonces por ahí viene un problema. Porque olvidas lo más importante, el poder de la oración, la comunicación con Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 6, aleluya, amén. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice así: pero pida con fe, aleluya, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por los vientos y echado de una parte a otra. O sea, una persona que ora tiene que orar con fe, tiene que saber lo que está haciendo. Y Santiago enseña que tenemos que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a una ola del mar. O sea, si usted está dudando de hacer la oración, pues lo que usted habla se lo lleva el viento y va de un lugar a otro, como lo dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Y no podemos permitir ir y venir y quedar vacío a la deriva. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 16. 1 de Juan capítulo 5, versículo 16, donde estábamos leyendo ahora. Aleluya. Dice: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no llevan a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que deba pedir por ese. Fíjese usted, mi amigo, como Dios está hablando aquí en la palabra de Dios en el versículo 16. Vamos a entender esta palabra. Si alguno viere a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, dice la palabra de Dios, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no llevan a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que debas pedir por eso,
Y dice aquí el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado y no de muertes. Entonces, si usted no tiene conocimiento cómo pedir a Dios, si no tiene sabiduría, cómo pedirle a Dios que te ayude, y dentro de ti funciona un sistema sistemático, no hay respaldo de fe en tu corazón. Mi amigo, crea, porque su alma, su espíritu, su corazón va a rendir cuenta a Dios. Y es preferible que usted se arrepienta y abra su corazón y pida sabiduría a Dios para que usted pueda ser salvo. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Pero ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación y salvar a los que creen. Presten mucha atención lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Y si usted entra en este entendimiento de escuchar la palabra de Dios, usted será uno de estos que Dios quiere salvar, porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y su casa. Y nosotros tenemos que saber cómo hablar con Dios, cómo poner en comunicación nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos con Dios, con el Espíritu Santo, con el poder de la oración. Amén. Y es un propósito que hacemos en la oración, en el poder de orar, un canal espiritual, un canal de fe, para que tu vida sea llena espiritualmente. La relación que puedas tener tú con el poder de Dios y la oración empieza una relación personal y es íntima, y eso te lleva
alcanzar la vida eterna. Amén. Gracias a Dios. Sea bendecido mi amigo y mi amiga. Ahí donde estás, te bendigo en el nombre de Jesús. Que le bendice su hermano pastor, evangelista, colaborador voluntario de la grandeza de Dios, Pablo José Romón Pacheco. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.